Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Es un honor. Qué gusto ver a algunos. Sé que algunos no nos vamos a ver por una semana más o semana y media. Estamos en un proceso de más de uno, pasando por salud muy quebrantada, pero Dios está obrando. Nos bendice ver a algunos y sabemos que muchos desde su cama, desde su lecho, están haciendo un esfuerzo magno para compartir este tiempo con nosotros. Hoy seguimos con nuestros estudios acerca del libro de Génesis. Siempre es un honor compartir con nuestros amados David Cordero, nuestro doctor obispo, de igual manera el doctor pastor también, Isaías Castro, colegas de décadas, hombres que nos han bendecido a lo largo de un gran trecho en nuestras vidas. Es un honor para mí darles la bienvenida. No porque están por primera, por segunda. Amishar es su casa, Amishar es su iglesia, y ellos, como bien oró Martita hace poco, de la inversión que han hecho en tiempo, dinero, sudor, trasnochada, amanecida, quemar pestañas, nos bendicen. No nos piden absolutamente nada. Para ellos es un honor y para mí es un privilegio, una bendición saber que siempre puedo contar con ellos. Gracias a cada uno de ustedes por estar. Gracias a esta gran familia Mishar. Quienes están por primera vez conectados, perdón, quienes están por primera vez conectados en vivo, hemos emprendido la travesía, la aventura de estudiar el libro de Génesis. Hoy sería la clase número 10, aunque es la grabación número 9. Y apenas hemos balbuceado, diría en palabras del doctor David Cordero, hasta el capítulo 3. Hoy vamos a entrar al capítulo 4, Caín y Abel. Y antes de, permítame que David e Isaías puedan saludar en unos 10 segundos, porque antes de que entremos al capítulo 4, tengo así, a relámpago, 7 preguntas que llegaron al chat y los vamos a lanzar. Así que no podemos quedarnos en el 3, pero tengo que hacer las 7 preguntas. Son preguntas que me pueden decir, olvídelo, como diría Yatensi. Buena pregunta, continuemos. Pero quiero que podamos escuchar el saludo de David, el saludo de Isaías, y luego les menciono las 7 preguntas rapiditas nomás, ver si hay una respuesta corta y rápida también en base a los primeros 3 capítulos. Por eso la voy a hacer antes de que entremos al capítulo 4. Habíamos dado como tarea leer capítulo 4 y capítulo 5 de Génesis, confiando que cada una de ustedes hayan completado esto. David, saludos tuyos. Isaías, de igual manera. Bienvenidos. Hola, bendiciones a todos y a todas. La paz del Señor esté con ustedes. Me alegro verlos nuevamente por este medio, ya que muchos hemos pasado este virus. Estoy un poco mejor, toda la familia está mejor, pero Dios es fiel. Gracias que no hemos perdido a nadie en este tiempo, por la gracia de Dios, y eso es una bendición. Amén, amén. Bendito Dios. Isaías, bienvenido. Saludos y bendiciones, hermosa familia. Muchas gracias. Gracias por esa invitación y poder compartir con cada uno de ustedes. Y de seguro muchos en ese proceso de recuperación, otros en otras directrices, quizás no netamente del COVID, sino por otras causas, pero todos juntos, unánimes, buscando la presencia del Señor, experimentar esa relación con Dios, que es lo hermoso. Gracias, querido pastor. Amén, bienvenidos. Escuchen las preguntas rapiditas nomás. Algunas quizás no requieren respuesta ahorita. Ya que hemos abarcado el capítulo 1 al 3, ¿qué significaba el árbol del bien y el mal? Obviamente este término está mencionado en el capítulo 2 y 3. La otra pregunta, ¿cuál era ese fruto prohibido? Hasta hoy día hay toda una leyenda, hablar de la manzana de Adán. Algunos objetan de que fue una manzana, pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a ese fruto prohibido? Y si no se sabe, simplemente decimos no se sabe. La Biblia no da, no da. En tercer lugar, ¿Adán y Eva fueron los primeros o había otros seres extra antes de ellos? Yo sé que Isaías está apuntando. La otra pregunta, rápida, por eso digo, como ya hemos abarcado eso, ¿el diablo era una serpiente o no? Eso lo vimos en el capítulo 3 recientemente.
Otra pregunta, ¿la tentación a Eva que la llevó a pecar fue acerca de comer el fruto prohibido o fue un acercamiento carnal? Ya esta pregunta está un poquito, no sé, no sé qué término usar, elevadito o lo que sea. Cuando Dios hizo la tierra o hizo solamente los seres humanos fueron Adán y Eva, o había otros seres, o solamente ellos eran los escogidos. En tiempo de Adán y Eva, ¿existían los dinosaurios? Estas criaturas gigantes. ¿Convivieron Adán y Eva con ellos? Por eso dije, son preguntas así que surgieron en el chat, yo las recogí. De hecho, no tienen que tocar todo, pero si saben que uno o dos de ellos vale la pena una respuesta por ahora, con todo gusto. Empiezo contigo, David, rápidamente, y luego Isaías, y de ahí entramos contigo, David, al capítulo 4 del libro de Génesis. De algunas de esas que te acuerdas, o si quieres que te la vuelva a formular. Te juro que no capté ninguna porque son churin churin un fly, ¿no? Ya entienden ustedes. Pero bueno, a ver, la primera era sobre... ¿Qué significaba el árbol del bien y el mal? La ciencia, es una buena, del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Algo así, sí. Así está escrito en el chat. Así está escrito. El libro. La semana pasada hablábamos que eso era la ciencia fuera de Dios. Es una representación. Cuidado, caemos en el error de ser literalistas. Ajá. Acuérdense que la Biblia se puede leer en 3 niveles, se puede entender en 3 niveles. El teológico, el literario y el histórico. Y eso quiero que quede claro. Si usted no entiende las 3 dimensiones de comprensión bíblica, vamos a caer en los errores que hemos caído por siglos por no ver los procesos de... La forma literal es la letra, es decir, la historia como tal. Entonces, se puede hacer un sermón, una reflexión o levantar alguna hipótesis desde la historia como tal, por la letra. Entonces, si es literal, se puede hacer comprensión desde lo teológico, del pensamiento abstracto de las cosas, de Dios, de lo divino. Y también se puede hacer estudios mucho más serios desde lo histórico, científico, de lo metodológico. Entonces, si nosotros vamos a ver la historia de la creación de Génesis del 1 al 11, en muchas partes de la Biblia sabemos que es un mito, es un poema de la creación, un poema teológico. Entonces, si nosotros nos ponemos a querer saber si la culebra tuvo sexo con Eva, es una estupidez inmensa que he escuchado muchas veces, y que Caín es hijo de la serpiente, que lo vamos a ver quizás hoy. Esas cosas tenemos que entender que no son históricas, son teológicas y son literales, porque está escrito en el hebreo y es verdad, pero son temas teológicos, son poemas teológicos para expresar una formación, como decía la semana pasada, son sus ideologías, el origen de algo. Y Génesis capítulo 1 al 11 es un poema teológico que fue terminado en el tiempo de Esdras. Entonces, en cambio, si hablamos de la fruta prohibida, que dicen que es una manzana, los grandes rabinos, los grandes maestros de las escuelas rabínicas dicen que es la uva. Por eso que la mujer no puede ingerir vino junto con el varón, porque dice que eso la lleva a pecar. Eso en su concepto, o sea, cada uno tiene sus formas de leer y sus formas de entender, pero para los judíos la fruta prohibida es la uva. Y si googlea o ahí mi rabino Isayahu puede explicarnos, sabe que no estoy en la mentira. La serpiente se sabe que no es el diablo, la serpiente es parte del árbol de la ciencia, conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Todo es un ropaje mitológico que quieren explicar sobre este conocimiento que está fuera de Dios, que no está permitido, que se adelantaron. Eso vimos la semana pasada. No sé qué más me preguntaste rapidito. Pero vas bien, creo que te dejo descansar unos segundos. Isaías, vi que estaba apuntando algunas preguntas y vamos a entrar directamente en materia. Isa, de lo que has escuchado,
¿Alguno de que requiere alguna respuesta? En cuanto a lo que dice si la serpiente era el diablo o el diablo era la serpiente, pues como ya se había explicado en algunos de los encuentros, netamente hay que mirar toda la parte cultural del pueblo de Israel y que también dentro de estos ámbitos tomaron de otras culturas y al tomar de otras culturas como tal, ya vinieron con ese bagaje de conocimiento. Por lo cual la serpiente también tiene que ver muchísimo con esa ciencia que está fuera de Dios y que netamente, como dicen algunos eruditos, rabinos en ese ámbito, dicen netamente la serpiente o el veneno de la serpiente ataca en 3 áreas de nuestra mente, de nuestro cerebro. Por lo cual cada área de nuestra mente va a ser afectada en ese instante. Ahora, si nosotros revisamos todo el contexto de las serpientes antiguas, siempre estaban ligados a algo místico, algo que no se puede explicar fácilmente, que no se llega a tener un entendimiento claro científico. Y así como la serpiente deja su piel y cambia de piel constantemente, ese conocimiento místico está siendo cambiado de acuerdo al conocimiento de la gente. Por lo cual la serpiente, vista en lo que es Génesis, no se puede hacer una relación directa con el diablo Satanás. En Apocalipsis, cuando se presenta, porque ese es el problema, se toma la serpiente y ahí dice, y es diablo y Satanás, hay que entender que ahí está utilizando literatura apocalíptica que es simbólica, por lo cual no está refiriéndose netamente a que la serpiente es el diablo y Satanás, sino está diciendo que esa acción de maldad o esa acción mística que se manifiesta es el que divide, porque diabolos significa el que divide, también significa el que se pone en medio para crear cierta pelea entre dos opuestos, por así llamarlo. Entonces, no podemos tomar y decir que la serpiente es el diablo vista en el libro de Génesis y compararle con Apocalipsis porque son literaturas diferentes. Sí, señor. Eso en ese ámbito, y si Adán y Eva eran los únicos, ahí sí entra una crisis, porque ya como se había explicado y aún el doctor Cordero lo hizo sabiamente en ese ámbito, Adán como tal significa humanidad. Y ya con ese entendimiento de la humanidad podemos decir que no había solamente uno o un único, sino que hace referencia a la creación del ser humano. Muy bien. Bienvenidos una vez más quienes se están sumando. Qué bueno ver a algunos y semblante de algunos nos inspira. Muchísimas gracias. David, contigo pisamos Caín y Abel, capítulo 4. Y es más, ni siquiera hemos empezado, ya está entrando al chat la primera pregunta, ¿no? ¿Acaso fue Abel el primer cordero sacrificado? Con la historia de Caín y Abel se anticipa la institución de la venganza de sangre. Bueno, primero escuchemos el relato y luego, porque también han llegado preguntas que las tengo. David, empiezas tú y luego nos dirigimos hacia Isaías. Capítulo 4 de Génesis. Capítulo 4 comienza con conoció. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Bueno. La palabra que se usa en hebreo para conoció es yadá, ¿sí? Yadá, intimare, ¿sí? Muchas personas que leen la Biblia, no sé hasta qué nivel de preparación, me han preguntado si conoció porque no la conocía, de ciencia. Y conoció es intimare, tener una relación íntima. Entonces tuvo una relación íntima con su esposa. Si tuvieron sexo, en el fin de todo el término humano es sexo o intimidad. Es la misma palabra que se usa en Oseas 4:6.
mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra ahí es da'a. Y como hay las raíces, ¿sí? La única diferencia es una yod que hay entre las dos palabras. La palabra conocimiento no es de saber. Cuando la Septuaginta tradujo eso, le puso noxis, ¿sí? O no, ¿qué fue que le puso? No le puso noxis, le puso fenoxis o una palabra similar. Entonces, por eso que muchas personas que leen el texto de Oseas 4:6 dicen, mi pueblo fue Dios porque le faltó estudiar la Biblia, dice. Conocimiento de Dios. ¿Sí? Y ahí el texto dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó intimidad conmigo. Y por cuanto descuidó la intimidad, yo lo saqué del sacerdocio. La única forma de que un ministro del Señor, una ministra del Señor, esté en el ministerio es por intimidad. Y ahí viene la segunda parte que no leemos. Y por cuanto olvidaron mi ley, ese es el estudio de la Torá, de la instrucción. Y por cuanto olvidaron mi ley, eso sí es estudio de palabra, yo me olvidaré de sus hijos o de sus generaciones. Hay muchos hombres de Dios, todo respeto, que dan muchas cosas a veces que desear, porque a veces siendo hombres de Dios con intimidad no tienen el conocimiento. Por eso que más adelante, en el mismo contexto del conocimiento, dice, yo jamás os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo no va a conocer Dios la humanidad? Dice que conociendo cuántos cabellos tenemos por ahí, hay un versículo que dice que Dios lo sabe todo. No, lo que dice el texto es, nunca intimé con ustedes, apartado de mí, hacedores de maldad. Estos son los David, que van a decir. Tocayo, dijiste algo que para mí es clave y fíjense que este detalle lo vemos aún en el Nuevo Testamento, porque hay personas que dicen, bueno, con el Antiguo Testamento no me meto, lo mío es el Nuevo, porque ahí está la vida de Jesús, la iglesia de Jesús. Y yo, Isaías me ha escuchado decir eso, la unción no hace divorcio entre el conocer la palabra. Bueno, mírate claramente, ¿no? Fueron llenos del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, y el siguiente verso dice, y perseveraban en la doctrina. O sea, lo primero habla de esa dimensión de estar sumergido en la presencia del Señor, de conocer íntimamente al Señor, pero es decir, te conlleva también a estudiar la palabra. Es decir, el Espíritu Santo ni siquiera pisotea lo que él mismo inspiró. Entonces, por eso creo profundamente lo que acabas de decir. Tiene que haber un matrimonio entre espiritualidad, unción, llenura del Espíritu Santo con el estudio y el conocimiento de la palabra. Y dijiste algo, hay gente que está bien ungido, pero siguen hablando disparates. Y no hablan palabra, no predican palabra. Y otros quizás hablan hasta bonito y hasta con ciencia y hasta con revelación, pero no tienen el toque, el respaldo, más que el toque, es el respaldo, o no viven en la intimidad con el Señor. Por eso el profeta Jeremías dice, si estuvieran en mi secreto, entonces podrían decirle al pueblo que se alejen de su camino, pero como no están en mi secreto, por eso yo diría coloquialmente, siguen hablando babosadas. El éxito es volver al secreto de Jehová. Y el secreto de Jehová también conlleva a estudiar también de la palabra del Señor. Gracias por esta máxima. Continúe, no me dejen hablar, por favor. Entonces, Eduardo, bienvenido. Estamos bastante felices de verte y gracias por acompañarnos. Ya mismo tendrás el tiempo para compartir con nosotros. Bienvenido. Bueno, ¿cómo estás, Eduardo? Entonces dice el texto, y conoció a Adán a su mujer. ¿Sí? Eso habla de una relación sexual, habla de la unión carnal. Por eso que es una locura creer, o algunas tesis que yo he leído por ahí, que Caín, que significa adquirir, y eso es una de las palabras que me encanta cuando yo quiero encontrar alguna base para dar respuestas a estas preguntas que, ¿con quién se casó Caín? ¿No? Sin querer, no, perdónenme, se me salió la voz así, quedando con COVID. Entonces, ¿con quién se casó Caín? Si queremos ver una base en ese mito, en esa leyenda, en esa historia, en esa teología, esa palabra Caín significa adquirir. Y dice, y le puso por nombre Caín, que es adquirir, porque gracias a Dios he adquirido un varón. Sí, aquí ahí viene otra vez las tesis y las retesis y los temas que se tocan en
a veces ya como morbo, en querer entender un poco de cosas que no sé hasta qué punto son válidas para el cuerpo de Cristo, es que cuando Dios forma a Adán y Eva, antes de que pequen, ya tenían órganos sexuales, ya estaban divididos en la historia del Hadán. Entonces, pueden haber tenido relaciones. La relación sexual no es pecado. La gente piensa que el conocimiento de la ciencia del bien y del mal es tener sexo, y que el fruto prohibido era la vagina de la mujer, y que Adán se comió el cuerpo de su mujer sexualmente, y eso no es así, no tiene nada que ver. Es decir, empiezan a especular porque no ven el concepto, ¿no? Entonces, si ya estaban con órganos genitales preparados para ovular, preparados para tener hijos, y más adelante dice, he adquirido un varón, Caín, adquirir. Entonces, puede ser que como en la cultura judía no se tomen en cuenta las mujeres, hayan tenido primero mujeres. Eso es lo que se puede sacar del texto mismo, especulando desde las palabras hebreas. Es decir, verdad, mentira, eso queda en cada uno de sus niveles de comprensión. ¿Y para qué le sirve saber eso? Hay muchas cosas que a veces, no sé, es más morbo que realmente entender la palabra de Dios. Quieren saberlo todo. El ser humano le gusta por antropológicamente de destruirlo todo, de meterse las manos en todo, de desbaratar todo y querer conocer todo. Por eso que los niños rompen los muñequitos. Tú le das un muñeco a un niño lo destruye porque quiere saber por qué habla o por qué camina, porque esa es la naturaleza humana, conocerlo todo, destruirlo todo, y hasta que no conoce todo, especula. Entonces dice, he adquirido un varón por gracia de Dios, y ese primer varón, estipuladamente en la historia bíblica, es el que más adelante va a ser agricultor. Y después dice que tiene Abel, que significa soplo o aliento, o algo como una nube, una brisa, una bruma de algo. Es como que es una vida pasajera. Pero lo que no entendemos acá es que cuando se hacen los textos, acuérdense que este es un texto netamente yavista. Para los que no recién entran a estas clases, tenemos que yo me fundamento en estos estudios de la fuente de información bíblica, de la hipótesis documentaria, y cuando ustedes analizan el texto desde las creaciones mentales de cada grupo que formó el Pentateuco, o aún la Tanakh hebrea, y aún en el Nuevo Testamento también hay muchas fuentes, van a entender que los yavistas quieren resolver el problema de la humanidad, del acercamiento a Dios. Entonces, son de las protestas. Las primeras protestas escritas en Israel fueron los yavistas en el tiempo de David, hasta el primer gobierno de Salomón, y aún el segundo ya habían historias más sacerdotales. Pero los sacerdotes ya contaban sus propias historias, fueron grupos de personas que fueron entendiendo a Dios. Entonces, cuando crean la historia de la humanidad y del nacimiento de estos dos personajes, que es Caín y Abel, uno como agricultor y el otro como ganadero, lo que están haciendo es una protesta, porque si nosotros en cultura general, en todos los países del mundo nos han enseñado que el proceso de la humanidad, después de que eran nómadas, si se acuerdan en la clase de nómadas, seminómadas y sedentarios, eso es cuarto grado, primaria, yo no sé en otras partes cómo le llamarán a la clase elemental de los primeros años de la escuela. La ciencia informa o dice que los primeros seres humanos fueron nómadas, que solamente caminaban y no paraban. Después salió el grupo de los seminómadas, que son cuando encontraron, los nómadas eran ganaderos, pero los seminómadas ya habían encontrado lo que se conoce como el cultivo. Con el cultivo es que se forma ya esta historia de las personas que ya primero empezaron a consumirse los alimentos, y cuando ya se da como tal la vegetación, el cultivo como tal, ya se hacen sedentarios. Y lo que ustedes pueden ver en esa historia, yo se los puedo contar para que ustedes puedan ir a la Biblia con otra perspectiva de lectura, es que los primeros que eran los que estaban en la tierra eran los seminómadas, que andaban con sus animales. Sí, el ganadero era el primero que comenzó a poblar la tierra en la historia del mundo, en la historia universal. Dice que ellos andaban con sus ganados, comían con sus ovejas. Era Abraham era un seminómada. Andaba con todos sus pastores, pasaban comiendo por los lugares fértiles, se comían los alimentos, se levantaban, cambiaban las tiendas y se iban. Eso es una figura seminómada. Eso está en la lectura del tiempo de los seminómadas. Cuando ya la gente
¿sí? Y aquí es que a veces suena aberrante lo que voy a decir, y ya lo vamos a tocar quizás más adelante, ustedes también lo pueden investigar un poquito, y con esto no quiero dañarle la fe a nadie, porque lamentablemente muchas personas somos tan judíos, pero tan judíos, ¿sí? Que defendemos tesis judías o historias judías cuando no todo es así. Cuando nosotros hablamos sobre Abraham, que era un seminómada, y Isaac es un sedentario. Abraham es un ganadero y Isaac es un agricultor. Y me perdonan, ustedes tienen dos dedos de frente de sentido común. Ustedes saben que para pasar de una etapa social a otra, ¿sí? Tuvieron que pasar cientos de años. Y aquí hay una tesis que quizás parezca aberrante para muchos, es que en la historia, en la línea de tiempo, no cuadra que Isaac sea hijo de Abraham, porque Abraham es un ganadero multimillonario, un jeque que anda con su ganado, que con sus pastores pueden levantar una guerra contra dos reinos. Sí, no eran 10 pastores, no eran 10 vacas, 10 ovejas. Era un hombre que tenía el poder para poder luchar y levantar guerra con dos imperios cuando se llevaron secuestrado a su sobrino Lot. Pero su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, está peleando por los pozos de agua y es agricultor. No puede ser, si tu papá es un millonario ganadero y se muere, tú no puedes ser agricultor. No se da, ni aún en este tiempo que podemos tener la gerencia de nuestro padre y cambiarnos de fuente productiva, no se puede hacer eso. Históricamente no da. Abraham con Isaac no dan en tiempo. Entonces, ¿qué está contando? ¿Cuál es la lucha que hay en Medio Oriente? ¿Cuál es la lucha de la protesta de la Biblia? ¿Por qué se pone a Caín y Abel? Es la lucha de las dos clases laborales, la clase agrícola y la clase ganadera. Caín significa la agricultura y Abel significa la ganadería. Y los primeros dueños de la tierra eran los ganaderos, eran la gente que daba vida a través de la leche, queso, carne, lana. Esas personas daban la vida a los pueblos. Cuando la humanidad encontró los granos y se hicieron agricultores, los agricultores terminaron matando a la ganadería, a los pastores, terminaron posesionándose sobre las tierras, se hicieron dueños los terratenientes, que aún en el tiempo de Jesús la gran lucha era por la tierra. Para cultivar las tierras, en el tiempo de Jesús a veces vemos al sembrador, ¿cómo se llama la parábola del sembrador? Sí. El Señor, dice que el sembrador coge semillas y tira en el camino, ¿se acuerdan? Sí. Ese es el texto, ¿no? Y que una semilla cae en buena tierra, otra entre los arbustos, otra entre las piedras, y se van pasmando. Pero la gente aún habla del proceso de este agricultor, de este sembrador. Pero el sembrador es Dios, pues. Dios no se puede equivocar en echar malas semillas. Allá y más allá de que si es Dios o no Dios es el sembrador que tira la buena semilla, es que no hay tierra para sembrar, porque los pobres no tenían tierra. Esa es la gran protesta. En la Biblia lo que se está hablando de protesta, de gritos de guerra, gritos de dolor, ver que las personas que se posesionaron de las tierras y empezaron a hacer pozos y a cultivar y el grano, y empezó la bendición del 30, del 20, del 30, del 40, del 60, del 100%, no lo podían hacer con las vacas ni con el ganado, tenían que hacerlo a través de la tierra. Entonces, la gente que tuvo tierra y tuvo sembrío, tuvo poder, y esos grupos de poder, esos campesinos que araban la tierra, cuando ya habían los cultivos, tuvieron que hacer silos. En esos silos se guardaba el grano para poder sobrevivir. Ya los animales no eran la fuente de vida, ya eran los granos como fuente de vida. Y haciendo esos silos tuvieron que poner guardias que cuiden los silos. ¿De dónde salían los guardias? Los guardias salieron ¿de dónde? De los mismos agrícolas, de los mismos, ¿cómo se llama? De los que cultivan la tierra. Ellos mismos se hicieron soldados, después hicieron cuarteles para cuidar, después hicieron murallas. Entonces, ¿qué trajo los reinos a la tierra? ¿Qué explotó un reino en una tierra? Un rey. Un rey es el pueblo ganadero tomando tierra, cultivando, creando silos, formando cuarteles para cuidar los granos, cerrando las murallas para que no les roben sus granos. Esos mismos hombres crearon un lugar donde adorar a su Dios por el grano,
y pusieron a un mismo agricultor para que sea su sacerdote, y ese mismo sacerdote pueda bendecir el grano, y después cuando ya están organizados, después que se forman las murallas, se forma el siglo, las murallas, el cuartel y el templo, se forma ¿qué? El rey. Entonces es un proceso histórico. A veces nosotros vamos a la Biblia solamente desde la parte de encontrar las cosas místicas de la Biblia, y no vemos que en la Biblia, cuando Caín mata a Abel, es ese agricultor que está matando al ganadero para poder cogerle sus tierras. Y ahora el ganadero, que era el dueño de las tierras, pasó a ser sirviente de los agricultores. Es una lectura social, es una lectura histórica, es una lectura totalmente humana y quizás para algunos aberrante, pero de eso se trata la Biblia. La semana pasada hablaba que la Biblia era grito de protesta, de dolor. Si usted no pudiera expresar el dolor que tiene, si la Biblia no se comenzó como un grito de protesta, yo que decía yo, si no tienen un pretexto para escribir la Biblia, era el dolor, ver cómo los fuertes oprimían a los pobres, cómo los pobres pagaban impuestos, siendo libres tenían que pagar impuestos dentro de las murallas de las ciudades de Estado. De ahí comenzó el diezmo. Es decir, hay muchas cosas que la iglesia tiene que ir entendiendo el proceso histórico. Dios no está aparte o afuera del proceso histórico del hombre, sino que Dios permite que en este juego de palabras, en este poema, en este tipo, ellos empiecen a hablar sobre su dolor, su grito de resistencia, como decía la semana pasada Eduardo. Entonces, Caín y Abel para mí no son dos personajes, son la historia de la humanidad, la lucha entre clases sociales, entre agricultores y ganaderos, luchando por la tierra, matando a su hermano, haciéndolo pobre, oprimiendo desde el templo, oprimiendo desde las instituciones religiosas, oprimiendo desde los castillos. Por eso es que viene la gran división de los reinos y el castigo del exilio, cuando Dios coge y se lleva a todos los ricos y clase media para alta al exilio y se quedan los pobres libres de tanta opresión. Esa es una lectura mejor de que estar viendo si Caín y Abel le pegó con un palo, con una piedra en la cabeza a su hermano. Es ese, ver el dolor del pueblo llorando, cómo se puede representar en dos personajes una historia social. No sé, Isaías o alguien que pueda. Bien, ya luego vamos contigo, Eduardo. Isaías, Caín y Abel, Génesis 4. Sí, realmente visto desde el ámbito histórico, lo que expresa nuestro querido doctor Cordero, nos muestra esa realidad constante, esa realidad que estaban viviendo, sufriendo, pasando los pueblos en aquel entonces. Y solamente para ampliar ese término de lo que tiene que ver con Yadá, que significa conoció, también lo que aparece ahí hace referencia a algo más, porque ese Yadá también viene de esa señal que va a recibir más adelante Caín, que es Ot, puesta en hebreo, y eso significa señal puesto en la frente. Y Ot significa señal para que te conozcan, señal para que llegues a ser conocido en medio de, para que en ese cuidado, en medio de todo, tú seas cuidado. Entonces, ese Yadá, conocer, también hace referencia a un juramento o afirmación en la antigüedad. Era una manera de realizar juramentos. ¿Por qué? Porque dentro de su raíz está Yad. Yad significa mano, y la mano la metían en los... hacían el juramento delante de, y decían, por esto yo juro, por esto yo afirmo, y afirmo que realmente ocurrió, sucedió de esa manera. Es por eso que esta afirmación de conocer es una afirmación tan íntima, pero también este acto de conocer era para dar vida. Por eso va a utilizarse más adelante o va a expresar Java o Eva, va a decir, yo di vida, yo al mirar esto produje, y pone el nombre Caín, que viene de Caniti, que significa he producido varón, he logrado dar vida, he creado algo en medio de, y es tan íntimo, tan especial. Entonces, en medio de esa relación, podemos nosotros comprender que cuando nosotros entendemos nuestra relación, nuestra intimidad con Dios, nuestra experiencia, esa experiencia tiene que producirnos vida, tiene que llevarnos al desarrollo de vida, disfrutar la vida,
porque si nosotros no estamos viviendo, no estamos disfrutando la vida, es porque no hemos tenido esa conexión, esa experiencia con el Todopoderoso. Muy bien. El relato como tal, visto como, como un aterrizaje, porque hemos escuchado muchos sermones y me atrevo a decir muy buenas palabras, buenas reflexiones también en un mensaje, pero ¿qué rescatamos? Y esa es una pregunta para sobre todo quienes estamos aquí como aprendiz, ¿no? ¿Qué rescatamos del relato Caín y Abel? Vemos el proceso de asesinato de Abel por Caín. Bueno, todo arranca aparentemente por el sacrificio que ambos ofrecen, ¿no? O la ofrenda, más que sacrificio, pero la ofrenda que ellos hacen a Dios. Y vemos que pareciera que hubo un celo, una rivalidad, qué sé yo. Luego viene el proceso de asesinato, luego viene la huida y hasta Caín le dice a Dios, oiga, de seguro con esa marca, bueno, yo creo que de aquí no me puedo esconder de nada y Dios pone una marca y escucho a alguien que dice que Caín va a ser como el precursor hasta cierto punto de la modernidad de su tiempo, por eso Dios no lo iba a matar. Pero mi primera pregunta para ustedes y quizás aún para nosotros también, ¿qué rescatamos en lo práctico de este relato de Caín y Abel? Que hemos escuchado desde que éramos bebés, desde que éramos pequeños, escuela dominical. Muchos niños sabemos, quienes pasamos por esa etapa, perdón. Caín mató a Abel por esto, por esto, por esto. Pero ¿con qué nos quedamos? Y pregunta para ustedes. Luego le doy un poquito de un espacio también al doctor Cruz para que pueda hacer un aporte en cuanto a capítulo 4 de Caín y Abel, Génesis. ¿Qué tomamos nosotros en este relato? Cuando yo puedo ver la historia literal o teológica, y no de la parte histórica como tal, sino como la parte literal o la parte teológica del libro, de la perícopa de Caín y Abel, tenemos que ver la palabra que me encanta. Dice que esto comenzó como una ofrenda. La palabra ofrenda viene de corbán. Y ese es un gran problema que tenemos hoy en las iglesias cristianas. Yo no sé de otros grupos, porque jamás he estado en otros grupos religiosos. Algunos dicen caridades. Pero la palabra corbán viene de la KBN, de la raíz. Estas semanas he estado estudiando arameo certo y hablan sobre las trilíteras que son orígenes de lenguas árabes, hebreas y aún fenicias. Y esta raíz de corbán significa lo que yo soy, lo que yo represento, lo que yo valgo. Cuando tú vas a dar una ofrenda, cuando nosotros tenemos ese tachito, yo no sé al que le llaman alfolí, recogedor de ofrenda, y tú buscas las pesetas que tienes en tu bolsillo, y yo digo siempre que ahí nos hacemos braille, ahí leemos las monedas, cuáles son los tamaños, ¿no? Tienes un billete, tienes monedas grandes y chiquitas, y sabes que la moneda chiquita vale tanto, la más grandecita vale tanto. Y en el momento de la oración tú estás haciendo un escaneo de las monedas para sacar las monedas más pequeñas que tienes, pero no sabes que para el judío la palabra corbán o ofrenda es lo que yo represento, lo que yo soy, lo que yo valgo. Por eso que los fariseos, la gente rica, daba de lo que les sobraba, daba bastante, ¿sí? Pero no era de calidad de ofrenda, era cantidad. Pero en el hebreo la cantidad tenía que ver, lo que Jesús dice está bien. Por ahí hay una alabanza, no sé si la cantan por México, por Chile o por España, yo no sé. Acá hay una canción que se cantaba, iban a coger las ofrendas y decía, los ricos dieron de lo que les sobraba y ese dinero no le agradó al Señor. A ver, el texto no habla de si no le agradó. Ofrenda es ofrenda, lo que Jesús está hablando de calidad de ofrenda, de que la viuda dio todo. Ese corbán, yo doy 2 pesetas de cobre, pero es mi cantidad, es lo que valgo, es todo lo que tengo, todo lo que soy. Entonces, en esta historia de Abel, Abel da calidad de ofrenda. Dice que cogió uno de los mejores animales que tenía en su patio, ¿sí? Pero Caín cogió cualquier fruta y se la presentó al Señor. Entonces, ahí habla primero, en esa historia como tal, habla de la calidad, ¿sí? De lo hermoso que puedes tú ser
de Dios de lo que tienes. Para dar no hay que tener, solo hay que tener el deseo. No hay que tener cantidad, sino deseo. Y habiendo tantas ovejas, dice que eligió la mejor Abel y se la presentó a Dios. Pues ahí Y es vemos curioso, primero David, este es el primer momento, primer acto de adoración que vemos, ¿no? Si vamos a leer bien, ¿no? Desde este relato. Y curiosamente, en el primer acto de adoración se da el primer asesinato. O sea, hay algo detrás de todo eso, sin ánimo de caer en un fetichismo y chamanismo, ¿no? Porque uno de los mejores relatos está en el capítulo 4, versículo 3 dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, ya vemos todo una devoción, ¿no? Pero luego el versículo 4 dice, y Abel trajo también. Pero mira como el autor pareciera que le nutre lo que está diciendo, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y luego aparece, y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquí hay otros detalles, ¿no? Antes de que Dios mire nuestra ofrenda, primero nos mira a nosotros. O sea, nada de lo que damos a Dios puede agradarle si nuestras vidas, en primer lugar, no le agrada a Él. Entonces, aquí viene un poquito el ser, y entiendo lo que David dice, porque el ser va a traer el hacer. Lo que yo doy es reflejo de lo que yo soy. Entonces, si eres un hombre o una mujer miserable de corazón, tu ofrenda, no solamente a Dios, aún lo que tú das es miserable. Pero si tú eres un hombre o una mujer, yo a veces suelo usar ese término, con un corazón crucificado, la ofrenda que tú des también es reflejo de un corazón crucificado. Entonces, me encanta este verso que dice, primero Dios miró a Abel y luego miró su ofrenda. O sea, y otra vez, en el Nuevo Testamento, siempre digo que la Biblia está en diálogo, porque vemos a aquella viuda, ¿no? Dios miró a la viuda, Jesús miró a la viuda, porque dice que mientras todos estaban ofrendando, Jesús estaba mirando. Y miró a la viuda y luego miró su ofrenda. O sea, hay mucha tela que cortar en este pasaje. Para mí es uno de los capítulos tan espectaculares, pero también va a traer sangre. ¿Será que todavía hay algo desde este pasaje que nos ha ido todavía? Por eso vemos hasta celos en la adoración, vemos fulano, mengano, o sea, me entristece, pero me llama la atención de que todo parte desde un contexto de adoración, David, Isaías y Eduardo. No sé, quizás porque soy medio curioso, quiero ver algo más, quiero entender que debe haber algo más de fondo detrás del asunto, ¿no? Habrá un momento que la adoración produce celos a otros, nuestra devoción a Dios. Puede que esto también pase porque hay gente que puede encelar tu devoción, hay gente que puede encelar nuestra entrega al Señor. Vemos también en el Nuevo Testamento, los discípulos vieron a la mujer derramar la colonia y dijeron, oiga, ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué hay que hacerlo? O sea, ¿será que también nuestra devoción medio puede incomodar a otros? Quiero un poquito aterrizar en lo práctico, ¿no? Como tú mencionaste, en lo teológico, en lo eclesial y aún en lo comunitario. ¿Qué más podemos extraer? O no sé, quizás sea un delirio mío personal leyendo este pasaje, pero no sé qué sentimiento le ha producido a cualquiera de ustedes mientras leen este capítulo. No sé si David quiere decir algo más, luego pasamos a Isaías. La consecuencia de la muerte, la consecuencia de por qué Caín mata a Abel es porque le faltó esa intimidad, esa calidad, esa devoción con Dios. Es consecuencia. Claro, van a plasmar, como yo expresé anteriormente, también la historia de la humanidad, pero como tú dices, desde lo pastoral, de lo diaconal, de lo eclesial como tal, se pueden sacar mucho más indicaciones. Lamentablemente, a veces ya uno, cuando encuentra para uno una verdad que sobrepasa la oveja, que sobrepasa el garrote o la piedra y que lo llevó al campo, quizás uno como que ya le perdió ese nivel interpretativo y que tenemos que aprenderlo aquí otra vez en grupo, ¿no? Y yo estoy encantado de volver a refrescar, como dice Eduardo, la pastoral, ¿no? Se han hecho pastorales, ¿no? Entonces, pero sí es bueno porque tenemos que explicarlo también a los jóvenes, explicarlo
no solamente de las aulas teológicas, desde la aula también, o del balcón, sino también del camino, ¿no? Hay que hacer teología del camino. Entonces, en esa teología del camino hay que compartir con el débil o con el que no tiene el conocimiento del bagaje teológico que todo el mundo queremos adquirir, pero sí sería bueno volver a entender de la parte más sencilla, quizás especulativa, si se puede llamar desde las aulas, entender ese mensaje divino de ese personaje que dio con amor, con calidad, y el otro dio como cualquier cosa, y eso provocó su alejamiento a lo santo, a lo puro. Y, no sé, Isaías, Eduardo. Isaías, sí, gracias. Sí, mi querido pastor, no sé si me permite ser coanfitrión para presentar algo. Claro. No vayan a pagar, no. Ya le voy a hacer coanfitrión porque él tiene la costumbre de salir primero y nos deja a todos votados. Muy bien, hay algo aquí en el contexto hebreo como tal que es muy importante cuando hacemos el análisis. Y aquí nosotros vamos a encontrarnos con algo. Dice, y Abel trajo Gamhu. Esta es la palabra clave dentro de este texto, de este versículo de Génesis 4:4. Y Gam significa también Hu, él. Por lo cual el texto está diciendo, y Abel trajo a él mismo, también él mismo, como parte de la ofrenda. Entonces, esta parte, y justamente con esta preposición mi, hace referencia que él mismo como de primogénito, o él mismo de primogénito, como tal. Lo cual no hizo Caín, porque por orden, Caín era el primogénito. Sí, debió haber sido Caín. En este caso, Abel se presenta él mismo como ofrenda. Él mismo llega a ser parte de ese proceso de ofrenda. Y aquí tiene una rayita, y esta rayita hace referencia que se unen estas dos palabras. Eso lo pusieron los masoretas para que no haya complicación con la interpretación, lo cual significa que lo fundamental de Génesis 4, verso 4, es que él mismo se está presentando como ofrenda. Y esto produjo el celo a Caín. Y cuando le dice, bueno, ¿por qué no te presentaste tú también como Abel? Como decir, ¿por qué no te presentaste tú en ese acto de adoración, en esa experiencia íntima, fundamental con nosotros? ¿Por qué? Recordemos que en este caso Abel viene siendo un roé, y un roé es pastor, que viene de la palabra raá, que significa ministrar, guiar, liderar, instruir. Entonces lo que está diciendo es que él tomó la línea de guiar, él tomó esa directriz, y queda una enseñanza práctica para nosotros, que la adoración es presentarme yo primero en el proceso, sí, para lo que sería el proscuneo, reconocer quién es él, quién soy yo, cuneo, que viene de la raíz kyrios o curios, que significa Señor, reconocer quién es mi Señor, para que bajo esa tutela de mi Señor yo aprenda a guiar, a instruir, a dirigir, a seguir. Entonces, el acto de adoración, como bien lo dijo mi querido doctor Cordero, es esa parte de entregarse, de ser uno en medio del proceso de experiencia con el Todopoderoso. Eso, mi querido pastor. Tiene sentido cuando el verso continúa, dice que ya que él se ofreció primero y luego ofrece su ofrenda, con razón dice Dios primero lo miró a él y luego miró su ofrenda. Y dijiste algo que es una máxima. Entonces, a veces decimos y escuchamos, ¿no? De ministerios y ministros de alabanza, ¿no? Venimos a adorar como acto, como algo, como un acto de hacer y no en primer lugar de ser, ¿no? De que la acción parte, en primer lugar, somos adoradores. Es nuestra vida la que está siendo entregada en primer lugar, nuestros corazones, todo lo que somos, para que luego el acto de realizar X, llámase cantar, llámase brincar, llámase aplaudir, llámase
es consecuencia y resultado de lo que somos como adoradores. No, muy interesante. Eduardo, no quiero dejarte fuera. Estamos en Génesis 4, 5, perdón, capítulo 4, perdón. Ni siquiera vamos a entrar al capítulo 5. La experiencia, el relato de Caín y Abel. Bueno, tiene muchas perícopas el capítulo, si ustedes se han dado cuenta. El mismo diálogo de Caín con Dios, el acto de vivir errante o que es la misma marca, porque hay una de las preguntas, ¿no? ¿Cuál era esa marca? ¿Qué implicaba esa marca? ¿Qué saben ustedes de esa marca? ¿Qué tipo de marca pudo haber sido que Dios puso a Caín para que cuando la gente lo viera no lo matase? No sé qué les dice el idioma original, pero antes de que podamos escuchar estas preguntas, y si algunos tuvieran preguntas en vivo, pueden hacerlo. Quiero dejarle la oportunidad a nuestro querido Eduardo. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. A mí ese capítulo siempre me ha llamado la atención por ese diálogo que se establece entre Dios y Caín. Y ese diálogo gira alrededor de la cuestión de la fraternidad o de la hermandad. En un nivel quizás muy básico, muy simple, podría tratarse de la fraternidad que hay entre hermanos al interior de una familia. Tomando en cuenta también el hecho de que allí está la figura de Caín como la figura del primogénito, ¿no? Y la primogenitura era una cuestión bastante valiosa en esa época. Pero si yo considero Génesis del 1 al 11, desde un punto de vista mítico, simbólico, como algunos dicen, u otros dicen que es una leyenda muy grande, ¿no? Una leyenda, una sucesión de leyendas, dicen otros. Lo que notamos allí es que hay un trasfondo que es el que explica el por qué se redactan esas perícopas, como tú dices, o esas secciones. Y una de las tesis que más se ha esgrimido desde hace muchos años atrás es la que tiene que ver con que el trasfondo sociolaboral o social de la época reflejaba una tensión que habían entre el mundo de los campesinos y la gente muy probablemente de la ciudad o de lo que era una incipiente ciudad, considerando que había una clase que se dedicaba a la agricultura y otra que se dedicaba al pastoreo. Obviamente, la gente que se dedicaba a la agricultura tenía a su haber la tierra, podía disponer de ella a discreción, mientras que el pastor tenía que, poco menos que mendigar que le dieran lugar para pastar. Podría ser ese el trasfondo. Hay otros que incluso dicen que este texto también refleja lo que fue la postura arbitraria en su momento de Salomón. Cuando Salomón, como hermano mayor o como Caín en este caso, hacía tabla rasa y destrozos de los más débiles. Incluso hay algunos que asocian a Salomón como una especie de reminiscencia de David, así como cuando uno dice Domiciano es una especie de reminiscencia de Nerón, siempre aprovechándose del más débil. Pero es interesante algo que lo he conversado con algunos que manejan el texto hebreo, y tiene que ver con el nombre Abel, o el sustantivo propio Abel, o Jabel, Jabal dicen otros también. Porque da la idea de alguien débil, frágil. Ahí hay una construcción que algunos hacen, o alguien que puede ser, que incluso es efímero, alguien que tiene alguna connotación como de lo que ha sido vaciado de él mismo. De hecho, el término Abel, en su morfología consonántica, es igual al término que se traduce en Eclesiastés como vanidad. Que es vapor, ¿no? Y por eso hay algunos teólogos y exégetas que dicen, sin tener la última palabra, por cierto, que bien podría argumentarse que Abel, en ese sentido, significa al efímero,
al débil, al frágil, aquel que ha sido, en este caso, vejado por otro, en este caso por el poderoso. Pero bueno, lo que ocurre es que nosotros a veces podemos caer en el error de ser tajantes en definir tal o cual término, ¿no? Desde su etimología. Y nos olvidamos que a los masoretas les costó trabajo hacer eso. Y lo hicieron muchos siglos después también. Yo tengo por aquí un resultado, lo voy a leer así rápidamente. Me voy a guardar el nombre del exégeta, filólogo, biblista, pero él dice, Abel, como diría el círculo de nombres, podría significar soplo, frágil, fragilidad, pasajero, concordando con el uso del sustantivo Hebel en el Salmo 39:6, indicando que la vida del ser humano es algo que puede desaparecer como un soplo en cualquier momento, como en efecto ocurrió con la existencia del personaje Abel. Y en ese sentido, concuerda también con el sentido de fragilidad y de existencia pasajera a la que hace referencia Eclesiastés. Así que yo creo que el relato gira alrededor de esa gran pregunta que le hace en este caso Yahvé a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y me he preguntado varias veces, porque incluso el término hermano aparece 7 veces allí. A los que les gusta el juego de números en la Biblia, ya el 7 da la idea de una repetición que alude a algo completo o algo perfecto, dicen otros también. Pero en todo caso, esa repetición ya me dice a mí que ese es el tema que está ahí como clave. Eso es verdaderamente vital, más allá de si la fraternidad fue una fraternidad que tenía que ver entre hermanos o que tenía que ver con una textura social o que era una reminiscencia de Salomón o de... Para mí son figuras, para mí son representaciones. Lo de fondo es la actitud de los fraternos. Y yo culmino mi intervención diciendo que una de las cosas en las que tenemos que trabajar mucho a nivel de iglesia, sea la iglesia física o la iglesia virtual, es el tema de la fraternidad. Yo vengo diciendo desde hace muchísimos años que la iglesia ya no es fraterna. En algún momento fue fraterna, ya no es fraterna. Le decía a una amiga antes de ayer que lo que nos debe importar a nosotros hoy es vivir como iglesia. Antes que estar buscando ser iglesia. Siempre ponemos el acento en el espacio, en el lugar, en el sitio, en el día inclusive, ¿no? Vamos a la iglesia, vamos al templo. Pero hay poca preocupación por ser iglesia, por vivir como iglesia. Bueno, ahí... Sí. Eduardo, tú has traído... Como dice David, ahí lanzo algunos balbuceos. Sí. Vamos a ver qué dice. No, y estoy de acuerdo y me gustaría, Eduardo... Dejemos también que los no expertos opinen, porque a mí me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, la lectura popular de la Biblia, ¿no? O la gente que trabaja con comunidades especiales de base. Allí los que hacen exégesis son solamente unas guías. Pero la exégesis también la pueden hacer perfectamente los otros sin ningún problema, ¿no? Con las herramientas que tienen. Es mi opinión, nada más. Gracias, Eduardo. Me gustaría, quizás para el cierre de esta noche, tanto tú, David, mi persona, Isaías, porque esto lo que acabas de mencionar también es una profunda verdad, es una profunda revelación, ¿no? El volver a lo fraterno, ¿no? Y qué bueno que, como bien lo dices, ¿no? 7 veces se menciona la palabra hermano, 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 hermano. Creo que este es esta es una lectura bastante simpática y un acercamiento muy, muy práctico para nosotros, ¿no? Luego de haber escuchado la parte científica, académica, etcétera. Pero cerrando esto, bueno, quizás una de las tantas preguntas que surgió del capítulo 4, la voy a lanzar ahí nomás, sobre esa marca que Dios puso a Caín para que si alguien lo encontrase, no lo matara. La gente pregunta qué tipo de marca pudo haber sido, aunque dice la cosa, bueno, no sé si alguien tiene la Biblia abierta en su capítulo 4, y digo, Caín grande deslicado,
versículo 15, y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. La gente habla, una de las tantas preguntas es, ¿qué tipo de señal? Si fue algo visible o una herida que le dejó, qué sé yo, o cómo pudieron haber reconocido otras personas esa señal para que no matasen, si sabiendo. Y la otra pregunta es, bueno, si no había más gente, ¿quién podría verlo y matarlo y sabiendo que era fugitivo? Obviamente, como bien dijo David, y estoy de acuerdo, son preguntas sueltas sin pensar todo el gamaje que tiene el pasaje, ¿no? Pero preguntas bastante prácticas, ¿no? Como si hubiera alguna información. Entonces, esa señal, creo que la pregunta va alrededor de la señal, porque luego me gustaría que pudiéramos cerrar con lo que dijo Eduardo, ¿no? Esta parte fraterna, que creo que a veces como iglesia, no es que a veces, debemos recuperar. Esa pregunta, ¿no? Escuché a alguien, yo recuerdo en mi adolescencia, alguien dijo, creo que una de las preguntas que Dios nos va a hacer en el tribunal es que nos va a preguntar por nuestros hermanos. Es decir, si somos responsables de los demás, y la respuesta es sí, sí soy responsable de otros. Y que nadie se lave las manos como Poncio Pilato, de que no es responsable de nadie. Todos aquí tenemos una responsabilidad por alguien, de alguien, y que vamos a rendir cuentas a Dios. Escucho algo de esa posible señal o que dice el idioma original. No sé si algunos de ustedes tienen algún acceso a esta información. ¿Qué señal pudo haber sido? No sé si algunos en el enlace en este momento tienen preguntas, porque también después del debate de nuestros hermanos siempre abrimos espacio para preguntas en vivo. Si alguien, a la luz de este capítulo 4, por si acaso, tuviera alguna pregunta, este es el momento también. Pueden activar su dispositivo, pueden levantar la mano. Si no tienes buen audio, puedes escribirlo al chat. Yo gustosamente puedo leer la pregunta a nuestros hermanos. No sé, si algunos tuviera alguna pregunta, este sería un buen momento también. Regresando con ustedes con respecto a la posible señal. Solamente quería decir algo que me faltó Sí. decir, David. Es que también en el texto, y eso también lo dicen algunos exégetas que han trabajado el tema ya antes que nosotros, y es que el tipo de vida que lleva Abel es un tipo de vida errante, ¿no? Por la naturaleza de su profesión, si nos apegamos a la literalidad del texto. Y es interesante entonces que cuando entre comillas, se sanciona a Caín, Caín se convierte también en un errante. Y una forma, dicen ellos, que asuma ese tipo de vida que él ha despreciado, ¿no? Que él ha dejado. Entonces, la marca bien podría ser ese distintivo. Ahora te toca vivir aquello que tú despreciaste en su momento. Estoy recordando ese texto, creo que es en el Deuteronomio, cuando Dios establece algunas prácticas de tipo sociales, de tipo fraternas para su pueblo, y dice, acuérdate que también fuiste tú extranjero. Yo creo que la fraternidad también pasa por eso, ¿no? Por acordarnos de quiénes fuimos nosotros en nuestro momento, acordarnos de cómo llegamos, de quién o quiénes nos asistieron, quién o quiénes nos ayudaron, quién o quiénes nos apoyaron. No sé si en tu país hay este famoso refrán, pero en Ecuador ese refrán es muy común. La vaca se olvida cuando era ternera. Sí. Muy a menudo nos olvidamos cuando éramos terneros, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a seguir Perfecto. trabajando. Antes de escuchar a David e Isaías, Edwin activó su dispositivo. ¿Alguna pregunta, Edwin? Bienvenido. Sí, muchas gracias, pastor. Tomando en cuenta lo que decía nuestro pastor Eduardo, Caín como errante, como que ha despreciado la vida en Dios. Y en principio, cuando presentaron la ofrenda a Dios, ya le daba la oportunidad
de que él enmiende esa acción y lo que hizo es asesinar a su hermano. Pero también me llama la atención de que en su vida los hijos, los nombres de los hijos reflejan esa actitud de separarse de Dios. Entonces, me gustaría saber si podríamos profundizar un poquito respecto al significado de los nombres de los hijos con la vida que Caín decidió tener. Eduardo. Aquí estoy. Sí. Bueno, una de las tesis, y alguna vez en un curso contigo creo que lo vimos, ¿no? Una de las tesis, por ejemplo, una de las tesis que hay es que los nombres representan los pueblos de la época. Pero coincido con David, ¿no? A veces es un poco como especular Sí. qué significa cada nombre, no sé, ¿no? Para algunos significan los nombres de los pueblos de la época, ¿no? Lo que pasa es que también aquí hay que entrar en lo que se llama la filosofía del lenguaje. El autor, y hay que diferenciar entre lo que se llama el autor implícito y el autor real. El autor escribe algo y eso que se escribe se entiende así a primera vista. Pero detrás de lo que se escribe hay otra lectura adicional que también se puede hacer. Eso ocurre con casi todos los textos, ¿no? Por eso es que siempre hay que trabajar los símbolos tomando en cuenta esa particularidad. De hecho, la palabra símbolo siempre alude al hecho de quién decodifica el símbolo. En el caso que estábamos viendo, se puede hablar de la fraternidad, se puede hablar de una reminiscencia de Salomón y David, se puede hablar de un conflicto campesinos-pastores, qué sé yo. Súper. No tengo una respuesta así. Sí. Y de hecho, mira, el versículo 17, y Caín conoció a su mujer, la cual concibió, y obviamente la típica pregunta que también salió, ¿dónde sacó su mujer? Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc, bla, 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 bla. Yo recuerdo cuando tomé evangelismo urbano, y Eduardo también de seguro vivió ese curso, no sé si lo viviste con Wilfredo Canales o con otros, yo recuerdo que mi profesor fue X, que no voy a dar nombre. Él dijo con respecto a este pasaje, estamos hablando de que tomé este curso hace como 22 años en el seminario, el curso se llama Evangelismo Urbano, porque siempre, y uno de los pasajes que se tocó fue esto, ¿no? Y nunca voy a olvidar una explicación que dio, porque dijo, entre sus comentarios, Dios no iba a destruir a Caín, porque Caín iba a ser el precursor de la primera ciudad. O sea, presagiaba, como quien dice, me atrevo a decir, el que iba a abrir el camino para la arquitectura, para lo urbano. Me pareció bastante violenta su declaración, era mucho forzar el texto. Obviamente el curso tenía que ver con construcción de ciudades, hacer evangelismo y misiones en las urbes. Y él tocó este pasaje. Y ojo, estoy recordándolo hace más de 22 años. Y cuando, debido a que Caín, aquí nos habla de que él fue quizás el primero que construye una ciudad. Y como bien decía Eduardo, ¿no? A veces podemos hacer una lectura tan demasiado pastoral, si cabe el término, pero no, y quizás ahí es donde viene esa pregunta, ¿no? Bueno, sabiendo que en algún momento Dios iba a condenar el asesinato, ¿por qué simplemente Caín, habiendo matado a su hermano, Dios no se deshizo de Caín en ese momento? Ahora, son preguntas que están llegando al chat, al privado, y que he escrito con respecto a este capítulo. Igual podríamos caer en una conjetura, sin duda, porque hay cosas como sabemos aquí y como lo sabemos decir, hay que callar donde la Biblia calla. Y no tenemos una respuesta, porque Dios no mató a Caín sabiendo, luego iba a prohibir que se matara más adelante. Entonces, ¿por qué no puso como un precedente? Pero cuando escuché la respuesta de este profesor, pareciera que estaba justificando
diciendo que Dios no iba a destruir quien iba a ser el precursor de la primera ciudad o de las primeras urbes. Obviamente yo recién llegando al seminario, como un niño, un bebé en la teología, podía beber lo que... Pero ahorita que pienso en esta respuesta me parece bastante violenta, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Pero a mí me sigue preocupando, y ya lo he dicho varias veces, creo que te lo dije a ti en privado también, me sigue preocupando la forma en la que asumimos los textos nosotros. ¿No? Te lo he dicho muchas veces. Aquí es una cuestión de lo que se llama en la ciencia la epistemología. No está por aquí Mayra hoy día, ¿no? Creo que no la había Mayra por aquí. No, no está hoy día Mayra. Porque Mayra, como catedrática universitaria, me puede hacer la coteja respecto de este término, la epistemología. Ya se ha dicho hasta la saciedad, y esto lo ha dicho gente que ha escrito libros sobre Génesis, varios autores expertos, que toda esa unidad de 1 al 11 es una unidad literaria. Como dije hace un rato, algunos dicen que es una unidad literaria mítico-simbólica, otros dicen que es simplemente una sucesión de leyendas. Bueno, lo cierto del caso es que sigo viendo que la gente asume estos textos del Génesis como que si los personajes en efecto hubieran sido personajes históricos. Reales. Y en consecuencia, todo aquello que se dice de ellos realmente ocurrió. Entonces, dependiendo de cómo yo asumo literariamente, epistemológicamente el texto, va a ser mi interpretación y mi conclusión. Entonces, nosotros acá estamos, por ejemplo, en su exposición, David dice siempre algunas cosas que tienen que ver con los significados múltiples que puede tener un texto. Pero la tendencia de la gente que está en el auditorio es volcarse al texto como que si Adán existió, como que si Eva existió, como que si Caín existió, como que si Abel existió, y como que todo lo que se narra ahí ocurrió tal y cual. No como una representación. No sé, no recuerdo quién, si fue Isaías o David, no recuerdo quién. En algún momento me parece que explicaron la naturaleza de estos textos y la forma en la que se deben entender estos textos. Creo que por ahí tenemos que volver a empezar, porque si no las preguntas van a volver a circular en la misma tendencia. Sí, tenemos respuestas como literales, respuestas rápidas, sin conocer el contexto. Muy bien, ya casi cerrando. Edwin, ¿tú se activó otra vez o ya terminaste con la pregunta? Porque todavía veo que está activado tu dispositivo. Muy bien. ¿Alguna pregunta para cerrar? Sí, no sé si me permite, pastor. ¿Con quién estoy? Con Edwin. Edwin, perdón. Es que yo estoy pasando la pantalla para ver otros rostros. Dale, Edwin. Sí, lo que pasa es que apegado al estudio que ustedes han realizado, consulté un poco acerca de la parte hebrea y me llamó la atención justamente esto de los nombres, porque es como una afrenta de Caín de no querer acercarse a Dios, sino más bien a través de sus hijos ver y hacer entender lo que él quiere, por el hecho mismo de si le pone el nombre de su hijo, es como decir, ahí está el nombre de su hijo sin Dios. Y el nombre del otro hijo es Mahuyael. Y en este caso habla de borrar el nombre de Dios. Entonces, y más adelante está el otro nombre, Matusael. ¿Sí? En este caso habla de que se olvidan de la trascendencia y la primera parte es muerte, la otra Seol. Entonces ellos, como decir, mueren, ya no hay trascendencia, van a la tumba. Es decir, están renunciando literalmente una vida con Dios. Y eso, por eso mi pregunta, porque me pareció hacia Caín, de que desde un principio caminen con Dios, él tiene una afrenta evidenciada incluso con sus hijos,
de separarse de él. Por eso es que me llamó mucho la atención y perdón que me alargue en ese sentido. Gracias, Edwin. Gracias. Sin duda volveremos al capítulo 4. Total, David tiene que hablarnos del nacimiento de Set, porque recuerda que a la muerte de Abel, Set significa sustitución, ¿no? Entonces todavía el capítulo 4 aún no se termina. Hay un comentario que entró al privado, dice, la marca de Caín no parecería más misericordia de Dios al primer homicida, como una marca de protección porque el castigo estaba dado en el exilio. ¿Qué opina? La lectura que hizo mi hermano Erwin, perdón que te interrumpa. Sí, dale. Es correcta, porque cuando escriben las historias posteriores, van a formar eso. Cada nombre es teológico, cada nombre tiene un porqué. Y están contando para ellos, no para David Cordero, ni para Jan David, ni para Edwin, ni para Isaías. Peor para Eduardo. Peor para Eduardo. Ellos entienden cada palabra, saben que cada palabra es una aberración, que cada palabra es una rebeldía, es una forma de ver cómo la descendencia de Caín, a comparación de los nombres de la descendencia de Set, son contrapartes, son opositores, son antagónicos las dos posiciones. Y las armas y el hierro y todo la música que por ahí me acuerdo tanto, un deber que yo hice sobre los primeros 11 capítulos del Génesis, por ahí una de mis mejores alumnas, que no va a dar nombre, pero que es muy inteligente, hizo un estudio ejemplar donde habla de que cada nombre, que cada material que hicieron, que el herrero hizo las armas, que el músico Tubán ni sé cuánto hizo la música para poder embriagar y robarle a los... Es decir, es una cuestión... Es decir, son diferentes tipos de lecturas, pero que tienen un origen teológico para formar ese grupo de personas rebeldes. Por eso que en el tiempo de Jesús dice, vosotros sois, acuérdense que su padre fue ladrón y asesino, y todo el mundo piensa que es el diablo como cachudo, pero habla de los hijos de Caín, los judíos. El peor insulto que un rabino o un hombre de Dios le puede dar a otra persona para comparar que es malo, es decir, hijos de Caín. Ustedes son hijos de Caín, hijos del diablo. Acuérdense que en el principio fue asesino y mentiroso. Habla de Caín. En la cultura judía, cuando se habla de ladrón y asesino, no hablan de Satanás, del diablo, del ser, ese ser espiritual. Hablan es la actitud del humano que se aparta de Dios. Por eso que todos los pueblos paganos son descendientes de Caín. ¿Sí? Es esa postura de la humanidad alejándose de Dios. Es teológico. Tiene mucha razón, mi hermano Erwin. Y hermoso, porque yo en su momento, me acuerdo que hace muchos años, creo que hace unos 20 años atrás, yo hice los nombres y comparé los nombres y lo que has dicho tiene una gran verdad. Fuera maravilloso que cada uno de nosotros acá, más allá de escuchar nuestras posturas, verdades o mentiras, ustedes puedan hacer esa comparación y ahora se puede hacer. Sí, antes, ahí está Eduardo Yanda y Isaías sabe que antes había que traducir letra por letra en un diccionario en hebreo. Y a mano. Y escribir. A mano. Entonces ahora tú lo puedes hacer desde un clic, desde un Strong, desde un Word. Entonces, sí sería bueno que ustedes mismos hagan sus propias investigaciones, como dijo Eduardo, que las investigaciones del exégesis de las comunidades de base, de personas no del balcón, sino del camino, puedan enseñarnos también a nosotros, porque ya vamos por, no sé, un año y pico de clase, y solamente hablamos nosotros y opinamos nosotros, pero la cuestión es que ustedes tengan también una posición respetada, digna, que no hablen del estómago, que no discutan porque yo creo que dije y esto pienso que es, no, porque él lo está diciendo y será respetado y será admirado y aprenderemos. Entonces, la cuestión es que ustedes también se tomen un poco de su tiempo semanal y también hagan esas investigaciones. Mire, ahorita entró el hermano Erwin a investigar algo y ya descubrió algo. Y por ahí se va abriendo. Y nos enseñó algo también. La punta de un ovillo de investigación. Claro, ahí vas a especular, te vas a caer, te vas a levantar, pero ya comienza. Eso es lo que debemos tener, esa perspicacia en leer, porque cada nombre tiene un porqué, cada cosa en la Biblia, cada número en la Biblia, cada nombre, cada lugar tiene un porqué. Nada está ahí escrito en vano. Todo tiene una enseñanza. Sí, señor. Es lo que les puedo decir, señores. Muy bien. Isaías, para ya
vamos cerrando. Solo les recuerdo, el próximo jueves entramos directo al discipulado y estudio bíblico. Y de mañana en 8 vamos a tener vigilia de oración todos los viernes de 8 a 12 de la noche. Cada quien puede entrar en diferentes horarios, horario que guste, pero durante 4 horas todos los viernes del año hemos pasado el tiempo de oración a los viernes. Veo a gente que están nuevos, no los conozco algunos, y si necesita que se le haga llegar el Zoom o el link, perdón, con toda confianza, ponga tu número allí en el chat, gustosamente le hacemos llegar. Doy la bienvenida a Emanuel Chiriboga Vidal y otros, bueno, María Valle desde Italia. Habemos gente de más de 8 países conectados simultáneamente. Bienvenidos sean todos y sean todas. Entonces el próximo jueves entramos directo al estudio. Aterrizamos casi terminando el capítulo 4 y luego emprendemos el capítulo 5. Y de mañana en 8, no mañana, de mañana en 8, todos los viernes tendremos vigilia de oración de 8 a 12. Bueno, una corta vigilia, ¿no? Vuelvo, repito, no hay una obligación de que estén las 4 horas, pero usted puede entrar 1 hora y orar con nosotros, ser ministrados, ser tocado por la palabra y aún compartir necesidades, compartir peticiones que juntos vamos a estar orando. Habrá una persona que va a dirigir por hora. Tendremos invitados nacionales e internacionales, diferentes partes del mundo, que van a venir y también nos van a ministrar en la oración también. Regreso para el cierre. Isaías, en cuanto al capítulo 4, ¿algún detalle pendiente, algún detalle o un comentario final para cerrar estos primeros momentos? Porque el capítulo 4 no termina. Sí, de hecho hay muchos detalles, pero como dicen, ya estamos finalizando. Pero antes de que hables, la pregunta, lo que mencioné, la gente piensa que la marca no parecía más misericordia, eso es lo que acaban de escribir, porque quizás para Caín, según dice la persona, su castigo era el exilio y que la marca pudo haber sido más bien en señal de protección. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Perdón que te interrumpa. ¿Sí? Miren, aquí hay un problema fuerte y que yo lo escuché un día de un pastor que predicaba. Ya contigo, Isaías. Él asegura que como Caín tuvo una marca para que no lo matasen, o en algún lugar está Caín vivo. Mire la especulación del texto. Es cierto, es cierto. Y eso lo predica un pastor. Claro, que está vivo todavía, ya que no nadie puede, lo mató. Que si Dios lo protegió, hasta el día de hoy, Caín está por ahí con alguna trenza o un piercing, por ahí tomándose un habano, un porro. Caín debe andar por ahí haciendo sus fechorías. Y como él fue el primer asesino, sería el que trae el espíritu de homicidio, pues anda deambulando por ahí. El portador de todos los homicidios. Qué interesante. He escuchado eso, David, es cierto. Isaías, volvemos contigo. Ya, justamente decía en esa directriz, lo que nosotros tenemos que entender es lo que significa señal. Y señal viene de una palabrita hebrea, y vamos a hacerlo rápido ya que me dieron el host. Aquí podemos hacerlo. Alguien acaba de escribir al privado, dice Caín sería negrito, pero me lo dijo con cariño por si acaso. El término ot como tal, que ahí aparece en el texto sagrado, significa señal. Pero este viene, o cuando se hace la permutación de letras que se llama, es decir, el cambio de letras, da una palabra que utiliza las mismas raíces, las mismas letras como tal, que es ta. Y esto significa célula, ¿sí? Haciendo referencia a las células humanas. Por lo cual, dicen algunos eruditos en la línea de el Targum y el Midrash, hacen referencia que esa señal está representada en la sangre, por así decirlo, de Caín, en el desarrollo del conocimiento, pero un conocimiento sin Dios, por lo cual él es el que produce. De la línea de Caín es lo que se produce los instrumentos musicales, las armas y todo lo demás, que es el vasto conocimiento, pero sin la presencia de Dios en el proceso. Y por eso, en vez de ser para bendición, produjo la muerte y la destrucción, porque utilizaron eso, toda esa ciencia, todo ese conocimiento que ellos fueron desarrollando, entonces se manifiesta como el que producía,
y los hijos de Caín son los que van a producir todo esto, pero lastimosamente sin la directriz del Dios Todopoderoso. Entonces, ese es lo que dicen algunos teóricos en ese ámbito. Ahora, hay un Midrash también que trabaja en ese ámbito, y este Midrash muy antiguo, que es el Midrash de Bereshit, justamente de este capítulo 4, hace referencia que Abel no era débil, no era enclencle, sino dice el Midrash, entonces Abel o Ebel, que es el nombre en hebreo, era grande, fuerte y fornido, aún más alto que su hermano, es decir, Caín. Y en su mayoría, usted puede observar que el hermano menor es más alto que el hermano mayor. Algún fenómeno sucede en ese ámbito y suele ocurrir esos detalles. Sin embargo, ahí ese Midrash dice que era más alto Abel, y dice que estaban en la lucha, estaban en la contienda. Y cuando Abel le iba a matar a Caín, se detiene su mano y dice, no puedo hacerte esto porque tú eres mi hermano y eres primogénito. Entonces se da la vuelta y en ese instante Caín se levanta en contra de su hermano y lo mata. Ahora, ¿dónde está la maldición en ese proceso que la tierra empieza a gemir, por así decirlo? Es porque ahí no aparece tierra Aretz, que sería la traducción en hebreo, sino Adamá. Y Adamá es la tierra de la creación. Está diciendo, no vendrá descendencia de Abel. Por lo cual, esas sangres, porque ahí viene la traducción de viene Damó, que significa sangres en plural. Las sangres, las descendencias que hubiesen llegado en este caso de Abel, se manifiestan. ¿Por qué no me permitieron estar presente? Esto es lo que dice este Midrash en ese ámbito también, para reflexionar y no tenerle a Abel como el enclenque, el que no tenía la fortaleza, sino que se lo veía más dentro de esta cultura. Pareciera que también hay un clamor de que no hay descendencia de Abel. Hasta de Caín hay descendencia, bien o mal, Así ¿no? es. Pero, y mientras te escucho y estoy visualizando algunos pasajes, dice, todavía la sangre de Abel clama, ¿no? Hay todo un clamor por la no descendencia de Abel. Y es en plural, las sangres de Abel. Es un relato hasta triste también, un relato hasta muy duro, muy cruel, ¿no? Interesante, interesante perspectiva. Wow. Tocayo, algo más para cerrar. ¿Dónde está Eduardo, por si acaso? Es que esto es pastoral. Es especulativo. No, y ahí sé lo que decía Eduardo, ¿no? Es esa empatía que tenemos que tener entre hermanos. En la Biblia comenzó con un problema entre hermanos y se va a repetir la historia entre Jacob de Isaac, Isaac y Esaú, José y sus hermanos, la lucha que siempre va a tener el hermano con el hermano, ¿sí? Y termino con esta pastoral que es muy buena, y creo que te la expliqué en su momento a ti. A veces nosotros, y yo no quiero ser clasista, pero el pastor no puede ver a sus miembros como hermanos, porque va a haber una competencia tonta. Los hermanos siempre van a competir. El pastor es un padre, la pastora es una madre. Los padres queremos que nuestros hijos nos superen. Los hermanos compiten entre sí. Eso es natural toda la vida, aún en nuestra familia. Los hermanos tienen una, no sé, una reacción netamente humana de competir, que si uno se compra algo, el otro también quiere comprar. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Entonces, cuando yo ya hablo de la pastoral, ya me hago muy pastoral. Hablo de que el gran pecado de la iglesia es cuando el pastor mira a los miembros como hermanos. No son sus hermanos, son sus hijos. Yo quisiera que mis hijos me superen en todo. Cuando un hijo supera a un padre, el padre lo aplaude. Pero cuando el hermano se supera entre hermanos, hay envidia. Por eso es que hay muchas divisiones entre la iglesia, hay mucha falta de respeto entre las autoridades. Es decir, si nosotros vemos ya ahí el papel de la rivalidad entre hermanos, es increíble, ¿sí? Entonces yo sí creo que tenemos que tener ese parámetro de
humanidad, de paternidad, en el buen sentido de la palabra, esa paternidad sana, no esa paternidad que le dicen papito al pastor, mamita, papito, y respeto la palabra, ¿no? Porque es una forma también lúdica y de repetir y saber que no es tu hermano, no es tu hermano como tal de competencia, sino es alguien que te está mentorando. Entonces, esa empatía entre hermanos, ese amor entre hermanos, esa contraparte, ¿no? Entre la empatía y la apatía entre hermanos, se ha dado siempre desde la humanidad, y esas son las protestas. Cuando le dice, yo acaso soy guardia de mi hermano, esas palabras las he escuchado hoy, quizás no con los mismos términos, pero cuando te preguntan por tu hermano, imagínate, yo que sabría dónde está el hermano tal, es decir, no, tú si eres guarda de tu hermano, el que no fue guarda de su hermano fue Caín. Toda persona que no se preocupa por su hermano es hijo de Caín, así de sencillo. Vivir en comunidad, saber si estás enfermo, preguntar si cómo está. Hoy falleció la mamá de nuestro amigo Walter Manso. Sí. Lo llamé, traté, me dice David, mi mamá murió con COVID, no podemos velarla. Entonces, estar ahí en medio del dolor, estar con tu hermano. Tú eres guarda de tu hermano, debes cuidar a tu hermano, ver si comió tu hermano, si tiene para mañana sus hijos la comida. Cuando la iglesia vivamos en comunidad, no seremos Caínes. Sí, porque hay Caínes en la iglesia. No, yo ya no voy a decir más nada, suficiente. Dios me habló también. Muy bien, familia. Qué honor. Gracias, Isa. Gracias, Eduardo. Gracias, David. Qué tremendo, ¿eh? Como decíamos al inicio, siempre Dios trae una revelación o algo que no sabíamos en cada jueves. No hay un solo jueves que Dios no nos haya sorprendido, bendecido, iluminado, inspirado y ministrado. Por eso se dan cuenta que podemos ser tan descabellados, tan academicista y académico, pero no dejamos de ser pastores, no dejamos de ser hombres que amamos estudiar la palabra y que también nos sumergimos en los principios, en las verdades de ella, aún de una manera práctica. Hace un par de domingos, después de que prediqué, Fidel mandó un mensaje privado, me dijo, pastor, ahora me doy cuenta que soy literalmente analfabeta en la palabra. Voy a volver a leer y a estudiarla. Y eso dice mucho, ¿no? Y eso es para todos, para mí. Yo cada vez me siento menos conocedor y quiero saber más. Y para estos espacios que estamos creando, que es un espacio de formación, es un espacio de crecer juntos. No es un espacio, como bien lo dijo David, Isaías, Eduardo, mi persona, donde solo los cuatro hablamos. Queremos escucharle. Queremos que sepa que sus preguntas, comentarios son bienvenidos y que juntos vamos a crecer, porque todos juntos sabemos más de lo que sabe una sola persona. Así que todos son bienvenidos a aportar, todos son bienvenidos a investigar, a estudiar y a juntos construir, porque el conocimiento se construye. Nadie viene aquí así en blanco como la pantalla que tenemos. No, todos tenemos algo, un conocimiento que Dios nos ha dado. Así que sean bienvenidos a esta gran familia, a este proceso. En los próximos segundos voy a estar subiendo el enlace al canal. Usted puede volver a leer. No hemos terminado el capítulo 4. Cerramos con el nacimiento de Seth. La próxima semana voy a meter algunos que perfecto. La próxima semana volvemos, el próximo jueves. Vuelven a leer el capítulo 4, por favor, y el capítulo 5. Realmente la idea era hacer el estudio literalmente a grosso modo, pero nos damos cuenta que el proceso de ir procesando capítulo a capítulo nos va a tomar todo este año y el próximo también. Estamos hablando de que Génesis tiene 50 capítulos. Apenas llevamos 10 clases y estamos en el capítulo 4 aún. Eso significa que este año termina y no terminamos Génesis. Entonces, veamos, pero estamos siendo flexibles a como Dios nos mueva, conforme el Señor nos vaya trabajando también, y el tiempo también estamos, permítame decirlo así, caminando al ritmo de ustedes. No les vamos a forzar a saltar. Estamos caminando al ritmo de ustedes, de cada uno de ustedes. Así que siéntanse bienvenidos, bienvenidas, y aún quienes llegaron hoy por primera vez, les damos la cordial bienvenida. El próximo jueves, 7 en punto, arrancamos directamente. Recuerden, ir desde mañana en 8, nuestro tiempo de oración pasa a los días viernes. De igual manera, de 8 a medianoche. Tiempo de vigilia, de clamor,
pero usted puede escoger una hora, orar y luego ir a descansar. Pero estaremos personas que vamos a estar las 4 horas para orar y buscar al Señor juntos. Que Dios les bendiga y que tengan un bendecido fin de semana. Gracias, David. Gracias, Eduardo. Gracias, Isaías. Estamos para servirles de igual manera. Quienes están o estamos todavía con quebranto de salud, pues sigan orando por nuestras recuperaciones. David decía esto, ¿no? Porque esto nos hace hermanos. Sí somos guardianes de nuestros hermanos. Tenemos que velar unos por otros. Un mensaje al otro, al que no llegó, al que no. ¿Cómo está? ¿Cómo se está recuperando? Creo que es parte de este mensaje del capítulo 4, ¿no? 7 veces se repite la palabra hermano en este capítulo. Esto nos debe decir mucho. Un abrazo. Bendecida recuperación para todos y bendecida y completa recuperación. Para algunos, de seguro nos vamos a ver los siguientes días en el templo, en algún momento, y quienes no van a poder estar, igual nuestros enlaces, servicios dominicales estarán habilitados. Edwin, ¿qué te parece si cierras orando? Bienvenido una vez más y gracias por tu aporte y eres parte de esa familia. Sabes que ya estás en el grupo, así que no hay excusa de que no te conectes. Gracias por tu aporte el día de hoy, Edwin. Bendiciones. Ore, por favor, Edwin. Mi Señor y Salvador, te doy gracias por ponernos como instrumentos. Tú has dicho, donde 2 o 3 se reúnen, aquí estaré. Qué grato saber que nosotros podemos explorar humildemente para llegar a comprender y a encontrar propósitos, Señor. Me siento bendecido con esta familia porque cada día siento que esta travesía me lleva a ti. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Confórtanos, siempre unidos saldremos adelante. Nuestra situación de salud cada vez está más crítica, pero si confiamos en ti, Señor, tendremos la posibilidad de apoyarnos en ti y ser instrumento para la persona que no tiene esperanza. Gracias por tu palabra. Ilumina la vida de nuestros pastores. Acrecenta esa necesidad de la iglesia, de saber de ti, de apoyarla, de suministrarla y de ser nosotros en este discipulado el descubrir nuestros talentos para colaborar en ella, Señor. Engrandece la Iglesia Internacional de Amishar. No tiene precedentes, puesto que la tecnología nos ha unido y estamos aquí juntos bendiciendo a cada una de las cabezas y las familias que nosotros representamos. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén. Amén. Muchísimas gracias, familia. Buenas noches, buena madrugada para los que están en Italia y España en este momento. Kenny, María, desde España e Italia, y quienes están en Quito, Estados Unidos, Colombia. Bendiciones para todos. Un bendecido fin de semana. Un abrazo para los de México, que hay un buen grupo aquí esta noche. Gracias. Nos vemos pronto.